Muy buenas, hoy os traigo una pieza muy peculiar al canal. Se trata de un cuchillo de supervivencia surgido, como no, en el boom de los cuchillos de supervivencia que fue la década de los 80. Esta en concreto es la pieza Marco Polo Survival Knife. Es una pieza que se fabricó en Solingen, en Alemania, por FES. Esas siglas pertenecen a Ferdinand Ebertsson. Es una empresa que comenzó a fabricar este cuchillo en la década de los 80 y lo estuvo fabricando hasta la década de los 90. Finalmente, FES cerró en 2003 sus puertas y bueno, tenía este cuchillo, el Marco Polo, que era bastante conocido, y tenía otro también de supervivencia que era el Vasco da Gama. Esta pieza en concreto es una pieza que en su día era económica y que estaba destinada al público juvenil, a los scouts, a un público, pues bueno, de una edad, diríamos que temprana, con unas dimensiones y un planteamiento que se amoldaba un poco a hacerlo atractivo para esas personas. Tiene un peso, el conjunto de funda y cuchillo, de 270 gramos y el cuchillo solo pesa 101 gramos. Es muy, muy ligerito. En cuanto al precio, bueno, pues se puede encontrar desde los 15 euros hasta los 200 euros que piden algunas personas por eBay. Lo más normal o común era que tuviese un precio entre los 30 y los 50 euros habitualmente en tienda nuevo. La cuestión es que finalmente se ha convertido en un objeto de coleccionista, como muchos otros, y a día de hoy hay gente que pide precios absurdos por él. Ya os digo, lo he encontrado en la red a 15 euros a la venta, nuevo, de all stock, diríamos, y por 200 euros a la venta en eBay. Son cosas que a mí personalmente, pues bueno, me dejan un poco fuera de juego. En cuanto al cuchillo en sí, os voy a decir que la gran mayoría de soluciones novedosas están en la funda. Así que lo que voy a hacer, primero de todo, es hablaros del cuchillo y voy a dejar la funda para más tarde porque tiene bastante miga, diríamos. Este es el cuchillo, unas dimensiones totales de 24,8 centímetros, un mango medido desde aquí hasta aquí de 13,3 centímetros, de los cuales realmente útiles como mango son 9 centímetros. Es decir, si tienes la mano por encima de la talla 9 de guantes, olvídate porque este mango te va a quedar pequeño. En cuanto a la hoja, mide desde este punto hasta la punta 11,5 centímetros, siendo todos ellos de filo gracias a la curva. Y tiene aquí esta parte un tanto absurda que es un abrebotellas que nadie sabe exactamente qué pinta ahí, pero que lo pusieron, ¿vale? En cuanto al mango, está realizado en un plástico negro antideslizante. Como podéis ver, tiene esta especie de triángulo en esta sección, con esto aquí y esto aquí, dos símbolos diferentes, como podéis ver. En la parte trasera tiene esta sección plana que nos va a permitir colocar, cuando agarramos el mango, el pulgar cómodamente en ella. Y aquí nos vamos a encontrar con el primer problema, y es que fijaros dónde queda el filo respecto a la mano. Bueno, pues queda a kilómetros de distancia. Se puede hacer un agarre adelantado, simplemente apoyando el índice en el abrebotellas y colocando ahí la mano. No es incómodo porque sí es cierto que este abrebotellas no tiene ningún pico especialmente puntiagudo y te permite hacer ese agarre de una manera bastante agradable. En cuanto al montaje, es un montaje de espiga en el que la hoja llega más o menos hasta aquí. Tenemos aquí un imán de tierras raras y ahí lo podéis ver. Es decir, no es de espiga completa, pero es una espiga que, bueno, que entra hasta la mitad del mango, que no es poco. Tiene un agujero para cordón fiador y, bueno, pues no hay mucho más que comentar en cuanto al mango. Y en cuanto a la hoja, es una hoja ligerísimamente drop point, con una pequeña caída en la punta. Está realizada en acero 1.4116, un grosor de 2,5 milímetros, contenido de grosor, tened en cuenta que iba destinado a un público juvenil. El acero 1.4116 es un acero muy inoxidable, con una retención de filo moderada y que en este caso está templado entre los 54 y los 56 HRC. Es decir, han preferido dejarlo un poco blando para que nadie lo rompa, gracias a pues, los huecos que tiene aquí para las botellas y las sierras, que siempre son problemáticas al colocarlas en un filo. En cuanto al vaciado, es un vaciado cóncavo, con microbisel, un satinado corto, de acabado de la superficie. Tiene una sierra en el lomo, que es para materiales sintéticos, no es especialmente buena con madera. Las primeras versiones que hicieron de este cuchillo, del Marco Polo, sí que tenía una sierra apta para madera en el lomo, pero finalmente optaron por este diente, que como veis, pues bueno, es más apto para cortar pues, cabos sintéticos y demás. En cuanto a las botellas, pues bueno, es ridículo que esté ahí, pero es lo que hay. Y en aquella época era muy habitual colocarlo en todo tipo de cuchillos. En cuanto a
A la retención de filo, pues hombre, teniendo en cuenta que está templado con una dureza baja, pues es un cuchillo que hay que reafilarlo más a menudo y que por otro lado adquiere filo con muchísima facilidad. En cuanto a los marcajes, Marco Polo Survival Knife, el FS de Ferdinand Everson y el Rostfried, que significa inoxidable en alemán. No hay mucho más que comentar del cuchillo en sí, aparte de que, bueno, pues tened cuidado si tenéis la mano grande, tenemos el Marco Polo grabado aquí y, bueno, pues es una pieza que hasta una talla 9 de guantes pues te puede cuadrar, pero tened en cuenta que está destinado a un público juvenil. Voy a apartarlo y voy a hablar de la funda. Y la funda es lo interesante de este cuchillo. Es una funda rígida, de plástico rígido, que es bastante voluminosa y que tiene dentro de la funda un compartimento extraíble que cuando tienes el cuchillo dentro no hay ningún problema, no se va a ningún sitio, ya veis que no se va a ningún lado. El cuchillo queda retenido por esta especie de muelle que hace presión sobre el borde superior de ese triángulo que tiene en el mango. Cuando tiramos del cuchillo, ese compartimento queda libre para poder sacarlo y de hecho tiene un agujero en el que meter el dedo y tirar de él. Voy a apartarlo porque esto tiene cosas muy interesantes y diferentes en el interior. Y vamos a hablar de la funda en sí. La funda tiene un código Morse grabado en ella, tiene una regla en centímetros, posee una brújula que no está integrada en el mango del cuchillo y que podemos machetear con el cuchillo, por ejemplo, aunque las dimensiones no inviten a ello y el peso tampoco, y no se va a ver afectada. El peso del conjunto, 270 gramos. El cuchillo solo, 101 gramos. Eso hace que sea un cuchillo muy ligero y que para machetear, pues bueno, pues no sea lo suyo. Pero la funda no es demasiado pesada para todo lo que contiene. Una brújula, esa regla, ese código Morse. Esto de aquí es un silbato extraíble, de alta potencia, muy planito, pero que me gusta que esté integrado simplemente pues, con esas dos solapas que veis ahí. Lo colocamos y se queda sujeto. Esta piedra de afilar en las primeras unidades venía integrada dentro de este compartimento, finalmente la sacaron fuera para colocar más cosas en ese compartimento interior. En cuanto a la parte trasera, la sujeción al cinturón es mediante este clip, que ya es bastante revolucionario para la época, y en la parte trasera nos vamos a encontrar con dos cosas. Una es este hueco en el que podemos grabar nuestros datos de contacto, incluyendo un teléfono, y luego esta especie de tapa redonda que pone Tresor. Bueno, pues ahí lo que tenemos es un compartimento para guardar cosas, que inicialmente ha habido gente que guardaba monedas y demás, y yo lo que he hecho ha sido guardar un trozo de yesca seca de algodón para poder tener disponible siempre. Pero bueno, que es interesante que esté ese compartimento. La brújula no es la original, tuve que cambiarla porque la otra estaba totalmente seca y esta, como veo, pues ya veo que tiene una burbuja que crecerá poco a poco y tocará cambiarla también para restaurarlo. Un agujero para cordón fiador y nada más. Pero ya de momento tenemos una brújula que va en la funda, una funda con códigos grabados que nos sirve de regla, un silbato incorporado en la funda extraíble y vamos a ir con el compartimento del interior. Como veis, plástico con una lupa integrada, una tapa y vamos a levantarla. Cosas que he añadido yo, esto es un espejo de señales que simplemente pues se puede sacar y se puede utilizar. Esto sí que lo he añadido yo. Más cosas que he añadido yo, pues aguja de hilo creo que sí que también las añadí yo, pero ahora lo vemos. Hilo de pesca, anzuelos montados, unas pinzas y unos imperdibles, las pinzas pues para quitarnos cosas que tengamos clavadas y demás, y unos imperdibles. Una sierra de cable, más imperdibles, la sierra de cable venía de origen, un pequeño lapicero, que también venía con ello, unas cerillas capaces de encender en cualquier superficie, que también venían con el cuchillo. Estas agujas las he introducido yo, también introduje hilo, y esta cuerda también la introduje yo. ¿Qué más encontramos? Pues unas asas, estas metálicas, para la sierra de cable, para poder utilizar la sierra de cable, que por cierto, pues es de ese tipo de sierras de cable de prácticamente usar y tirar. Unos plomos para pesca y empezamos con las curiosidades. Para empezar, esto, que es un palillo para higiene dental marcado como mini dent, que tiene la parte del palillo, diríamos, desmontable. Higiene dental, primera cosa la que han tenido en cuenta. Bueno, más cosas que nos encontramos. Una hoja de bisturí. Bien, hasta aquí todo normal. Hay muchos kits de cuchillo de supervivencia de mango hueco que incorporan una hoja de bisturí. Pero es que aquí nos encontramos también un mango para esa hoja de bisturí, para que no tengamos que coger la hoja con los dedos.
tenemos un mango en el que montar esa hoja. Y esto sí que es interesante y raro. ¿Qué más encontramos? Un par de apósitos de la época, imaginaros, o sea, son de los años 80, pues estarán como están. Y nos encontramos también un papelito con el Código Internacional de Señales Tierra-Aire. Aquí lo vemos. Y bueno, señalizaciones que podemos hacer con el cuerpo en caso de necesitar ser rescatados para poder indicar situaciones a la persona que está en el aire. Un contenido diferente, muy interesante, lleno de pequeñas sorpresas que hacen que junto con la propia funda y el cuchillo pues sea un conjunto cuanto menos interesante, sobre todo teniendo en cuenta que esta pieza salió al mercado en el boom de los cuchillos de supervivencia tipo Rambo de mango hueco, y que esta era una propuesta diferente, que en su momento era económica, que yo creo que a día de hoy, si no te vuelves muy loco y estás con mucho antojo, puedes encontrarlo por precios muy módicos, y que realmente tiene soluciones interesantes. Un cuchillo orientado, como os digo, a un público juvenil, que no deja de tener un montón de cosas interesantes desde el punto de vista de ser práctico, porque pensar en la higiene dental me parece un auténtico puntazo. Y el pensar en colocarle un mango a esa hoja de bisturí también me parece muy interesante. El resto pues es un poco más de lo mismo, pero sí es cierto que el colocar la brújula fuera y al añadir un silbato para la señalización acústica me parece todo un acierto. Espero que os haya resultado interesante este Marco Polo Survival Knife. Es una pieza que, como os digo, todavía se puede encontrar a la venta con precios muy dispares, eso también es verdad, pero que si alguien tiene interés, porque pues tiene un hijo en edad adolescente con el que va al campo y que quiere regalarle un cuchillo de supervivencia atípico, diríamos, pues bueno, esta es una pieza que puede llegar a resultar interesante. Espero que os haya gustado y nada más, hasta el próximo vídeo.